Buenas noches, bienvenidos a todos a este conversatorio virtual denominado Maneras de afrontar una nueva vida post-crisis. En esta noche nos acompañan las pasantes de psicología Carolina Pineda, Irene Castillo y Janet Añino, quienes abordarán los diferentes temas desde sus propias perspectivas. Buenas noches. Invitaste. Buenas noches. Buenas noches. Enfrentar una nueva vida después de una crisis requiere de autodominio, de autocomprensión, de determinación. En estos casos, es importante que nosotros podamos tener las herramientas indispensables para poder abordar estos tópicos en cualquiera de los momentos. La salud mental es un aspecto sumamente importante que tenemos que poder cuidar y tomar en cuenta para afrontar este tipo de situaciones. A ver, desde el punto de vista de la parte laboral, ¿cómo podemos nosotros abordar la crisis, digámoslo así, ante un despido, un llamado de atención injustificado o incluso situaciones de conflicto dentro del área laboral? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina Pineda. Contestando la pregunta un poco, personalmente deberíamos tener una mentalidad de adaptabilidad porque sabemos como en la vida misma y en el trabajo también puede haber cambios, ya sea de tecnología, por recortes de salario, por cambios de hasta de mudanza de la misma oficina. Debemos debemos aceptar lo que es la incertidumbre. Eso es difícil al inicio, pero se puede cultivar ese tipo de mentalidad y comprender que el cambio a menudo viene con ciertas crisis. Y esta es una oportunidad para aprender a lidiar con ello de manera eficaz y considerar que las crisis también son pasajeras. Así que eso, inicialmente. Tomando en cuenta que acabamos de pasar de una crisis por pandemia en donde hubo muchos despidos, muchos recesos, muchas empresas cerraron, etcétera. Y estamos, como quien dice, a pesar de que han pasado 2 años, retomando nuevamente hacia esta nueva vida, esta nueva etapa, y muchas personas aún no terminan de despegar esto. Algunas recomendaciones que tú le puedas dar, Carolina, desde tu óptica a estas personas que están pasando precisamente por este tipo de situaciones. Bueno, después de toda esta crisis que hemos pasado de la pandemia, muchas empresas despidieron personas. Muchas personas se han visto obligadas a lo que es el emprendimiento. Esa es una forma de adaptabilidad que no le han tenido miedo al cambio, ven la incertidumbre como una oportunidad para crecer, y esto las ha ayudado a sobrellevar la crisis de manera efectiva. Hay muchas personas que también lo que crearon fueron redes de apoyo para fortalecer sus conexiones profesionales. Han asistido a eventos, se dieron mucho también los que fueron los cursos virtuales, muchas personas lo tomaron para aprender otro tipo de rubros, otro tipo de trabajo, para buscar nuevas oportunidades y para interactuar con personas con ideas afines o que estén buscando trabajo o que puedan tener un emprendimiento nuevo. Como les digo, una formación continua eh, es algo clave porque no podemos quedarnos solamente en un solo rubro, sino debemos ampliar nuestros horizontes. La flexibilidad y resiliencia de muchas personas, también la capacidad de adaptarse, mantener una actitud resiliente y también lo que es la búsqueda activa de empleo. O sea, no podemos dejarnos y dejarlo así. Tenemos que seguir buscando porque la oportunidad llega, siempre va a estar. Muchas gracias, Carolina. Sí. Definitivamente que es un momento muy importante y desde nuestra trinchera, como le llamamos nosotros, la parte de la psicología, la labor debe ser continua, debe ser bastante titánica y no podemos desfallecer porque precisamente tenemos una población que carece, que adolece y que requiere de este apoyo y muchas veces nos ven distantes, nos ven como aislados, como ir al psicólogo, ¿por qué? ¿Para qué? No, yo no estoy loco. Sin embargo, están inmersos en situaciones que incluso llevan a cuadros de depresión y de ansiedad que no saben
cómo abordar este tipo de situaciones, este tipo de pérdidas de manera puntual. Un consejo a las personas, o unas palabras a las personas que están pasando precisamente por situaciones de estrés postraumático, por llamarlo de alguna manera, o pérdida y de ansiedad. Analizar las alternativas, las ganancias y las pérdidas de tener o no tener un empleo. Como vuelvo y repito, muchos vieron la oportunidad de crear un emprendimiento, ese es crear una nueva habilidad. También analizar los obstáculos que tuvieron en sus empleos anteriores para mejorarlos al momento de aplicar a un nuevo empleo. Es eso, estar en constante búsqueda de nuevos conocimientos, no dejarse caer porque sí se puede salir de eso. Sabemos que la situación económica puede afectarlos bastante, pero estar en constante búsqueda de es una manera de avanzar muy buena. Y definitivamente que las repercusiones no quedan solamente en la parte laboral, porque cuando las personas tienen este tipo de pérdidas o este tipo de conflictos, lo traspolan e incluso en la vida familiar. Veamos entonces cómo repercute este tema de la crisis y cómo adaptarnos a una nueva vida, a una nueva etapa de vida desde el ámbito familiar sin permitir, o sea, que estas situaciones nos afecten en lo interno del hogar. Buenas noches, mi nombre es Irene Castillo. Bueno, vamos a comprender primeramente una crisis familiar que involucra, ¿verdad? Las crisis familiares pueden manifestarse de diferentes maneras, como la pérdida de un ser querido, también temas de problemas de salud, ¿verdad? Dificultades, hasta dificultades financieras, ¿verdad? También podemos encontrar pues conflictos interpersonales, ¿verdad? Entre otras. Ahora, estas situaciones desafiantes pueden generar estrés, por supuesto, pueden generar ansiedad y hasta dolor emocional, lo que conlleva pues a una afectación del bienestar de toda la familia, porque todas las anteriores van a afectar de una manera u otra a todo el núcleo familiar. Ahora, es importante, pues yo en lo personal reafirmo pues que los valores y las creencias espirituales son muy importantes. Cada persona se refugia o busca ese apoyo en lo que le hace sentir cómodo, lo que le hace sentir, lo que le hace tener paz, mientras va navegando en el proceso de sanación, ¿verdad? Por la crisis. Ahora, por otro lado, intentar ver en cada crisis una oportunidad, pues, para el crecimiento, el desarrollo personal, etcétera. Que todo esto, pues, va a involucrar en bienestar, va a repercutir en bienestar de la familia. Ahora, muchas veces, pues, los momentos difíciles o crisis nos ayudan a descubrir nuestras verdaderas fortalezas, principalmente en la familia. Eh, Debemos siempre estar pues abiertos a una comunicación muy asertiva, ¿verdad? Es decir, esa escucha activa y la empatía, pues mostrando comprensión y apoyo apoyo mutuo en todo momento. Ahora, también es importante que la familia como tal, pues, se mantenga unida, ¿verdad? Que haya ese apoyo mutuo, como dije, y enfrentar esta crisis de la mejor manera. Siempre se va a requerir en una familia, pues, solidaridad, confianza, consideración, etcétera, ¿verdad? Entonces es valioso, pues, compartir pensamientos, sentimientos entre los mismos miembros de la familia, pues, pensamientos, sentimientos y perspectivas sobre la situación que están pasando. Yo personalmente considero que no se debe, ¿verdad? No se debe obviar el dolor, no se debe minimizar el dolor que la familia puede estar pasando, porque hacerlo repercute pues en otras consecuencias. Ahora, es importante pues tratarlo de inmediato y así pues buscar el mejor beneficio luego que pasa cualquier crisis que esté afrontando la familia. Ok, todo lo que dices es bastante cierto, tiene bastante, o sea, aceptable, interesante, positivo. Sin embargo, o sea, ¿cómo podemos llevar esa información a las personas, a la comunidad? De igual forma, como le mencioné hace un momento a Carolina,
a nosotros muchas veces nos ven como entes aislados en los cuales se requiere o se acude simplemente cuando una persona está ya, o sea, como quien dice, en el borde. Sin embargo, ¿qué estrategias podemos nosotros desde nuestra trinchera para poder llevarle ese mensaje a la comunidad? Que la comunidad nos vea como un ente accesible, porque definitivamente que, o sea, desde el punto de vista psicológico, hay mucho trabajo que hacer y muchas veces las personas desconocen cómo abordar esos temas, cuáles son las estrategias, cuáles son las técnicas, qué es lo que se requiere, cuáles son las modificaciones desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? Para poder realmente obtener esos cambios significativos de los cuales usted acaba de mencionar. Sí, definitivamente que buscar los recursos externos es importantísimo. Es decir, no temer a buscar ayuda, ¿verdad?, en profesionales de la salud mental, en este caso, así como pues asesores familiares. Es decir, nunca es demasiado, nunca es demasiado, ¿verdad?, buscar ayuda. Hay recursos disponibles hoy por hoy para apoyar a la familia durante tiempos difíciles. Tenemos pues que los profesionales de la salud, llámese psicólogos, terapeutas, etcétera, tienen estos recursos, pero sin embargo, como tú bien lo dices, no llegan por desconocimiento muchas veces, pero por eso es importante pues que más allá de encontrar o tratar de rebuscar en estrategias de afrontamientos, vayamos un poquito más, es a la búsqueda del apoyo familiar, puede ser a través de lo social, a través de lo espiritual, y personalmente pienso que se debería fomentar la divulgación de los diferentes recursos existentes, eh, sea a través de redes sociales, a través de periódicos, etcétera, como sea, es importante, ¿verdad? Puesto que estos recursos están accesibles a la comunidad. También debemos contar con las instituciones de salud pública, ¿verdad? Que hay estos recursos, lo que pasa es que las personas desconocen de que podemos ir a un centro de salud y allí hay una consulta de psicología, una consulta de trabajo social, ¿verdad? Y es importante. Entonces, eso hace pues la posibilidad de acceder a estos. Y es un punto muy importante pues seguir trabajando pienso pues en la erradicación de ese estigma social, ¿verdad? Es decir, que afrontar cómo es la evitación, o sea, tenemos un problema, pero lo evitamos. Caemos en negación, en ocultación y entonces provocamos pues, la alteración en la salud de la familia, fuera del ciclo familiar. Pero allí están los recursos eh, desconocidos, pero allí están, podemos acudir a ellos, que es lo que se debería hacer, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de crisis familiar. Gracias, Irene. Y bien, sabemos que muchas veces al momento de las crisis familiares es difícil poder detectar cuál es como quien dice, el detonante, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a señalar, a culpar, a decir, no, este es el fulano es el culpable, Mengana es el culpable. No, lo que pasa es que es por tu culpa. Pero, o sea, ver de manera objetiva para poder determinar, ¿verdad? Y diagnosticar cuál es la situación para dar ese paso en el abordaje, se hace un poco difícil. Y más aún cuando vamos a las cuatro paredes de la habitación, se da en el tema de las parejas, ¿sí? Y mira cómo vamos bailando la cosa, ¿no? Nos fuimos, o sea, arrancamos de la parte de la pandemia, de la parte de la pérdida laboral, de estar en casa, no nos manejamos, no estamos acostumbrados a coexistir 7 días a la semana, vienen los conflictos familiares, y luego que cerramos la puerta, viene el tema de, como le llamo yo, máscara contra cabellera. Entonces, se dieron muchos casos de separaciones precisamente en pandemia, ¿sí? Por personas, parejas que están acostumbradas a coexistir solamente un par de horas a la semana, no todo un tiempo completo. Entonces, a raíz de eso, reitero, se dieron muchas situaciones de separaciones, divorcios, muchas peleas, etcétera. A ver, eh, ¿cómo abordar? O sea, ¿cómo abordar, cómo detectar
¿Cómo, cómo dar ese paso para superar y para afrontar, sobre todo para afrontar esas situaciones de pareja? Eh, a ver, cuéntame, Janet. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, mi noches. nombre es Janet Añino. En efecto, como tú bien lo planteas, se dieron muchas situaciones, no solamente en pandemia. Creo que antes de todo tenemos que tener enfocados que la crisis es parte de nuestras vidas, forma parte de nuestra vida, pero tenemos que saber cómo afrontarlas de una manera adecuada para poder lograr llegar a resolver los conflictos, llámese de pareja en este caso, y ya como lo comentan las compañeras en cada ámbito que se ha expuesto aquí. Sabemos de que las parejas normalmente pasan por estas crisis, ¿sí? Porque sabemos de que nosotros somos seres humanos que somos totalmente distintos, o sea, en algunas cosas no vamos a coincidir, pero tenemos o sea, en temas de gusto, personalidades, somos totalmente diferentes, pero tenemos que buscar la balanza para poder afrontar y poder resolver de una manera que adecuadamente para poder que se fortalezcan y el bienestar de ambas personas. También o sea, se puede decir de que esto a veces es difícil, pero no imposible. Uno tiene que seguir buscando los mecanismos como pareja, porque hay veces que llega un momento que no se da. Entonces tenemos que buscar llegar a ese consenso y poder entonces buscar la manera de poder resolver las cosas de una mejor manera y equilibrada. Ok, cuando me dices hay que buscar, o sea, como pareja, ¿cómo se hace eso? Sí, como le mencioné hace un momento, o sea, estamos tan acostumbrados a no convivir a tiempo completo, sino a convivir de a poquito, de a momentos, de a raticos, de 2, 3 horitas, un fin de semana, una cosa, algo, y todo. Pero ¿cómo lo hacemos, licenciada? Cuéntame, a ver. Bueno, aparte de de tener una comunicación entre parejas, creo que también buscar otras rutinas, cambiar la rutina que todo el tiempo uno utiliza, o sea, lo mismo de siempre. Creo que sería más buscar otras cosas, no solamente, y como bien creo que tú lo manifestaste en tema de pandemia, como estábamos aislados, encerrados en un mismo lugar, hay veces que había personas que buscaban una manera de poder, si estaban distantes, buscaban la manera de poder contactarse de alguna manera por medio de estas redes, estos medios de comunicación que se dispararon, como dice, que es una herramienta que pudieron estar como más uno con otro hasta que ya se dieron las puertas abiertas y pudieron entonces verse personalmente. Muchos podemos entonces buscar, que eh, buscar otras, salir un poquito más y antes no salían, tener ese contacto como pareja y entre ambos buscar esa como que, bueno, vamos a hacer esto, quizás no podemos hacer esto, pero podemos hacer lo otro. Y así sucesivamente, pero siempre teniendo en cuenta la comunicación entre ambos para poder lograr llegar a consenso, porque si no, llegan los conflictos. Sí, me decía Irene. Ajá, sí, que quería agregar algo en lo familiar, que en lo personal me ayudó muchísimo. Eh, Practiqué la evitación al principio cuando tuve una crisis familiar por duelo. Mi esposo se murió hace un par de años atrás y entonces recuerdo pues que yo intentaba obviar todo hasta que un suceso ocurrió en mi vida que fue podemos decir, fue un trauma, ¿verdad? Fue un trauma puesto que yo, por decir así, borré totalmente de mi memoria 21 años de matrimonio. Entonces, pensé yo que era temporal, pensé yo, bueno, habían pasado pocas semanas de su muerte, y yo dije, bueno, esto, esto es porque estaba reciente, el dolor y todo lo demás. Sin embargo, pasaban los días, hasta que cuando entro a la universidad, ya algunos, bueno, saben mi historia, pero tuve que hacer algo de catarsis y aceptar de que
no era algo temporal, o sea, no era yo la que estaba bloqueando nada, sino que fue a causa del evento, del suceso. Eh, También quería hacer practicar la evitación con mis hijos. Eh, no hablábamos nada, o sea, cada uno en su cuarto, con su propio dolor. Sin embargo, yo como la cabeza de la casa, pues yo dije, no, esto hay que hablarlo, porque si no, esto se va a poner peor, porque si yo estoy así y no digo nada, ¿cómo estarán ellos? Que son muchísimo más jóvenes. Entonces, finalmente, pues busqué la ayuda gracias al consejo, al buen consejo de dos profesores en la universidad que les agradezco mucho, un profesor varón y una profesora mujer, que me dijeron, más ella me habló más fuerte y me dijo, no, 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 es que usted tiene que buscar ayuda, o sea, usted no puede creer que eso le va a aparecer eso en la memoria, todos esos años de recuerdo, a usted le pasó algo a nivel emocional, usted está afectada. Y bueno, es bueno, es parte de, y luego de que yo tomé acciones, pues la situación familiar a nivel emocional, obviamente mis hijos y yo, que somos este núcleo, nos ha ido mucho mejor a través de estos años, hemos sanado esas heridas y sí, es importante, muy importante, pues, primeramente aceptar esa fase, esos procesos de duelo, en este caso que fue la crisis que yo afronté personalmente, y buscar la ayuda. Los recursos están allí, de hecho, me dice la profesora, ahí está la clínica universitaria, ahí está. Y yo dije, la tienes cerca, ahí está, ahí abajito. Y yo dije, sí, sí, profesora, voy a ir. Y sí, Y es que efectivamente. precisamente, disculpa que te interrumpa, Irene, es precisamente eso. O sea, estamos acostumbrados solamente a ver el duelo desde el punto de vista de pérdida física de personas. Sin embargo, cada una de las pérdidas que nosotros, por las cuales pasamos, todos los seres humanos, en nuestras diferentes facetas, perdón, claro que nos llevan a una situación. Y es ahí donde entonces, o sea, reenfoco nuevamente la pregunta que hice inicialmente, ¿cómo hacernos para poder llevarle ese mensaje a la comunidad, que es la que realmente requiere, porque de por sí no lo van a poder identificar, jamás van a identificar, porque no es de conocimiento público. Eso lo manejamos nosotros desde nuestra preparación académica, desde nuestra preparación técnico-científica, pero ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer para llevar eso a la población y para que estas personas puedan tener las estrategias de afrontamiento que se requieren para abordar cada una de las situaciones que se presentan, llámese laboral, familiar, de pareja, incluso en las comunidades? Vemos hoy cómo ante diferentes situaciones en la calle tenemos una sociedad sumamente inmersa en índices de violencia, Dios mío, agresividad por doquier. Tú estás manejando en la calle y de pronto te descuidas un poquito y te gritan y no sé qué, te manotean y uno está como quien dice, estamos a la defensiva. Sí, entonces es precisamente eso lo que nosotros tenemos que procurar llevar a las personas y que nos vean como aliados, como amigos, ¿verdad? Para poder ser mejores ciudadanos, para poder decir que no todo está perdido, para poder mejorar la sociedad. ¿Sí? Sí, escuchándote, o sea, ¿cómo hacemos, entendiendo la pregunta que haces, cómo hacemos que las personas se enteren que están en medio de una crisis? Esa situación. Eso es difícil porque si el individuo mismo no lo acepta, Aceptación. lo va a evitar, como estaba mencionando Irene, o sea, lo va a borrar y va a decir, no estoy en una crisis, no me está pasando nada. Entonces, ¿cómo hacemos? O no podemos obligar a la persona a que acepte que se siente mal, que tiene algo dentro emocionalmente que no le está funcionando. Llegar a ese tipo de entendimiento o que la persona lo acepte es sumamente difícil, en verdad. O sea, sería ya cuando la persona acepta que no está siendo funcional o que no está haciendo, no está avanzando en su vida. O sea, nuestro objetivo es ayudar a la persona, ya sea a recuperar su nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, eh, no sé, ayudarlo a restaurar su equilibrio emocional, eh, ayudarlo a entender lo que sucedió, porque a veces muchas personas no entienden lo que sucedieron, y ayudarlo como a
a darle las herramientas y los recursos para que siga afrontando la situación o para que pueda tener una vida después de mejor, ya con experiencia, con las habilidades y herramientas para poder afrontarlo si le llega a suceder nuevamente. Pero aquí recordando, ¿no? Lo importante es que la persona tiene que hacer, o sea, la misma persona tiene que aceptarlo y tiene que hacer lo que él pueda hacer con sus propias, o sea, con sus propias habilidades, su propio nivel. Tiene que aceptar que está pasando o pasó una crisis y todavía no la ha podido superar. Bueno, esa es ahorita mi opinión. Lo difícil es que la persona comprenda que está en medio de una crisis. Definitivamente me quedo con lo que mencionaste hace un momento, Caro, la parte de la resiliencia, ¿no? Esto, al Ujú. final del camino, problemas va a haber todos los días, situaciones va a haber, o sea, ese es el día a día y eso es lo que realmente nos va a permitir, ese es el indicador de que estamos vivos, de que estamos en la jugada, ¿sí? El tema es cómo afrontarlo esto de la mejor manera, tener las herramientas a la mano y como siempre he dicho, esto, lo que no sirve se bota. Hay que procurar, el mensaje debe ser siempre procurar ser mejores personas, esto, ir para mejor, ir en creciendo, no en decreciendo, ¿no? Entonces, esto, algunas palabras para finalizar este conversatorio. Bueno, tenemos que saber que las personas, como bien tú lo manifiestas y lo manifestaron las compañeras, hay una vida después de la crisis. Y nosotros, como ya prácticamente ya estar fuera de lo que es las aulas y demás, nosotros tenemos que educar a esa población, saber de que ellos tienen las herramientas y creo que nosotros ante todo tenemos ese compromiso. Como bien se dice que sí es difícil, pero creo que no puede ser imposible y quizás puede ser el reto que nosotros nos podemos proponer de aquí en adelante. La teacher, Bueno, ajá, sí. Pues personalmente pienso que hay que buscar ayuda y nosotros, pues como futuros psicólogos, nos toca pues desarrollar, ir desarrollando, ir dando a conocer esas estrategias, esas oportunidades que la persona que llega a nuestras manos, a nuestro consultorio, pueda tener a su disposición. Yo lo busqué a tiempo, tuve una segunda crisis, pero en esa oportunidad, como tenía las herramientas necesarias, pude salir, como decir, victoriosa más fácilmente y más rápidamente que en la primera crisis. Así que sí, es muy importante pues evitar esa negación, entender por el proceso en que se está pasando, que la familia está pasando y sobre todo involucrar a todos, o sea, porque aunque se dice pues, por ahí se dice un dicho que unos sufren más que otros, no, definitivamente todos sufren a su nivel, a su manera, pero todos en las familias son afectados por las crisis. Y asimismo, como todos son afectados, todos debemos buscar ese bien de salir adelante, pues, y después de la crisis. Gracias. Caro. Bueno, algunos consejos para ya sea afrontar la adversidad. Bueno, aceptar que los cambios son parte de la vida. Mantener una mente positiva lo más que se pueda. Considerar que las crisis son pasajeras, eso no vamos a estar siempre estancados allí, va a pasar. Y cuidar de uno mismo, ya sea porque nosotros también pasamos por crisis. Debemos cuidar de uno mismo, ser nuestros mejores amigos, mantenernos atentos de nuestros sentimientos, nuestras emociones y bueno, buscar la manera de sentirnos lo más tranquilos posible. Decía mi padre entonces, jamás puede llover 365 días. Nunca Exacto. jamás. Ajá. Sí, en algún momento tiene que salir el sol y Así es. o sea, todo pasa. Es Así. cuestión de tener disposición. Chicas, muchas gracias por este conversatorio, valiosa información. Esto definitivamente que para poder afrontar y enfrentar situaciones de crisis eh, se requiere de mucha paciencia, de autocompasión, de determinación para poder dar ese paso y definitivamente que con el tiempo y el cuidado adecuado las personas, claro que sí pueden reconstruirse y se puede avanzar hacia un futuro positivo y satisfactorio.
Así es que bueno, será en otro momento con otro tema. Muchas gracias a los participantes, a todos los que se conectaron. Y nos vemos en la próxima. Gracias, chicas. Pasen buenas noches. Buenas